Hay días en que crees que decides solo, que recuerdas bien, que ves el mundo tal y como es. Pasa que tu cerebro lleva siglos jugándote bromas silenciosas, y la ciencia le ha puesto nombre a casi todas. En los próximos minutos las vamos a recorrer, pero no de la A a la Z. Las vamos a agrupar por lo que realmente le hacen a tu vida diaria. Empezamos por el terreno donde más confiamos y donde más fallamos, la memoria. Empieza por algo simple. Si generas una idea por ti mismo, la recuerdas mejor que si solo la lees. Es el efecto de generación, y explica por qué tomar apuntes con tus propias palabras funciona mucho mejor que subrayar un libro con colores bonitos. Por la misma lógica, cuanto más profundo proceses algo, relacionándolo con lo que ya sabes, en lugar de memorizarlo de forma mecánica, más tiempo se queda contigo. Esto se conoce como el efecto de los niveles de procesamiento. Por eso, memorizar una fecha histórica sin contexto se te olvida en una semana, pero si la conectas con una historia, una película o algo que viviste, se queda contigo años. Pero ojo, tu memoria no es un archivo fiel, no es una grabación, es más bien una reconstrucción que tu cerebro rehace cada vez que la recuerdas. La criptomnesia ocurre cuando un recuerdo olvidado reaparece y tu cerebro lo presenta como si fuera una idea completamente nueva. Esto ha llevado a más de un músico, escritor o artista a plagiar sin tener ni idea de que lo estaba haciendo. Simplemente su cerebro le devolvió algo que había escuchado años atrás, disfrazado de inspiración original. Algo parecido pasa con el paradigma de RM. Si te dan una lista de palabras relacionadas, cama, almohada, sueño, descanso, y luego te piden que la recuerdes, es probable que jures haber escuchado la palabra dormir, aunque nunca estuvo ahí. Tu cerebro la añadió solo, porque encajaba perfectamente con el patrón. El efecto de desinformación va un paso más allá. Basta con darte información falsa después de un evento para que tu recuerdo del evento original cambie, sin que tú lo notes ni un segundo. Esto es exactamente lo que hace que los testimonios de testigos presenciales sean tan poco fiables en juicios reales. ¿Por qué algunas cosas se nos quedan grabadas para siempre y otras se borran al segundo? Aquí entran tres mecanismos curiosos. El efecto de aislamiento dice que, dentro de un grupo de cosas parecidas, lo que más recordamos es justo lo que no se parece a las demás. Si lees una lista de 10 palabras y una está escrita en rojo gigante mientras el resto está en negro normal, adivina cuál vas a recordar mañana. El efecto Zeigarnik explica por qué una tarea sin terminar, esa serie que dejaste a mitad, ese mensaje sin responder, ese videojuego con la misión a medias, ocupa más espacio en tu cabeza que las que ya cerraste. Tu cerebro odia los cabos sueltos, y te lo recuerda constantemente hasta que los cierras. Y el efecto de autorreferencia confirma que recordamos mejor cualquier dato si conseguimos conectarlo con nosotros mismos. Por eso un profesor que dice, imagina que esto te pasara a ti, consigue que recuerdes el concepto mucho mejor que uno que solo da la definición fría. El tiempo también engaña a la memoria, y de formas bastante raras. El efecto de telescopio hace que sintamos los eventos recientes como más lejanos de lo que realmente están y los eventos lejanos como más recientes. Por eso a veces dices, eso fue hace como 2 años, de algo que pasó hace 5, o al revés. El efecto de la ruta conocida hace que un trayecto que haces todos los días, como ir al trabajo, parezca más corto que uno nuevo, aunque dure exactamente el mismo tiempo en el reloj. Tu cerebro deja de prestarle atención porque ya lo conoce, y al no prestarle atención, lo percibe más breve. Y el efecto de frecuencia de palabra explica por qué reconoces más rápido una palabra común que una rara. Tu cerebro tiene más práctica con ella. Literalmente tiene un camino neuronal más desgastado y rápido para esa palabra específica. Para cerrar este bloque, 2 efectos muy de la era digital, los que probablemente más se aplican a tu vida ahora mismo. El espaciado del estudio, repasar en sesiones separadas, en vez de todo de golpe la noche antes del examen, mejora drásticamente lo que recuerdas a largo plazo. Es la razón científica detrás de por qué estudiar todo en una noche funciona para el examen de mañana, y para nada más. Y la amnesia digital es la tendencia a no esforzarte por recordar nada que sepas que puedes buscar en Internet en 2 segundos. ¿Para qué memorizar el cumpleaños de tu amigo si Facebook te va a avisar? El problema es que ese mecanismo se está extendiendo a cosas que sí importaría recordar de verdad. Cambiemos de terreno. ¿Qué le pasa a tu mente cuando dejas de estar solo? A veces rendimos mejor en grupo.
Es el efecto bono de ensamblaje, que ocurre cuando el resultado de un equipo supera la suma de lo que cada persona habría logrado por separado, simplemente porque las piezas encajan bien entre sí. De forma parecida, la facilitación social explica por qué muchas tareas las hacemos mejor con público, mirando que en soledad total. Corremos más rápido, levantamos más peso, rendimos más cuando sabemos que alguien está pendiente. Pero el grupo también tiene un lado oscuro, y este es uno de los más inquietantes de toda la lista. La difusión de responsabilidad describe como, cuanta más gente hay alrededor, menos responsable se siente cada uno de actuar. Esto está directamente conectado con el efecto espectador. Entre más testigos haya de una emergencia, menos probable es que alguien ayude, porque cada uno asume, en silencio, que algún otro lo va a hacer. Y el efecto Ringelmann demuestra exactamente lo mismo, pero en el trabajo en equipo cotidiano. A medida que crece el grupo, el esfuerzo individual de cada miembro tiende a bajar. Por eso un proyecto de 4 personas a veces avanza más lento que uno de 2. Hay más gente diluyendo la sensación de «esto depende de mí». Hay también sesgos curiosos sobre cómo percibimos a los grupos y a los individuos dentro de ellos. El efecto animadora hace que veas a una persona como más atractiva cuando está rodeada de otras personas que cuando la ves completamente sola. El cerebro promedia los rasgos del grupo y usa eso como referencia, lo que suaviza las imperfecciones individuales. Y el efecto de homogeneidad del exogrupo te hace creer que los de fuera, otro país, otro equipo, otra generación, son todos parecidos entre sí, mientras que los de tu grupo son cada uno único, complejo, irrepetible. Es la base de muchísimos estereotipos que ni siquiera reconocemos como tal. Cerramos este bloque con 2 fenómenos a gran escala, de los que más deberían darte algo de vértigo. La ignorancia pluralista pasa cuando la mayoría de un grupo finge estar de acuerdo con una idea que en realidad casi nadie comparte en privado, solo porque cada persona cree, equivocadamente, que es la única que disiente. Así sobreviven normas sociales que, si preguntaras uno a uno en privado, casi nadie defendería de verdad. Y la histeria colectiva ocurre cuando un grupo entero empieza a manifestar síntomas físicos o emocionales similares sin ninguna causa médica real detrás, propagados por el miedo y la ansiedad compartida, mucho más que por cualquier agente contagioso de verdad. Ha pasado en colegios, en fábricas, en pueblos enteros, documentado científicamente más de una vez. Vamos ahora a lo que tus sentidos te hacen creer, aunque no sea exactamente verdad. Empieza con un experimento curioso y muy replicado. Si le muestras a cualquier persona 2 palabras inventadas, boba y kiki, y le pides que adivine cuál corresponde a una forma redonda y cuál a una forma puntiaguda, casi todo el mundo coincide en la misma respuesta. Es el efecto Bouba-Kiki, una asociación automática entre sonido y forma que cruza idiomas y culturas, como si el cerebro humano tuviera un código compartido entre cómo suena algo y cómo se ve. Tu oído también selecciona lo que te interesa, de forma asombrosamente precisa. En una fiesta llena de conversaciones cruzadas, tu cerebro puede aislar la voz de la persona que te habla e ignorar casi todo el resto del ruido, como si tuviera un filtro automático. A esto se le llama el efecto cóctel, y es la razón por la que puedes desconectar de golpe cuando alguien, en otra conversación, menciona tu nombre. La forma en que percibes algo también depende de lo que viste justo antes, no de lo que ves en absoluto. El efecto de contraste hace que un objeto parezca más grande, más oscuro o más valioso, o exactamente lo contrario, dependiendo del estímulo que se le presentó justo antes en la comparación. Por eso una casa normal parece una ganga después de que el agente inmobiliario te enseñe primero una carísima. El cine sabe explotar esto desde hace más de un siglo. El efecto Kuleshov muestra que el público le da más significado a la combinación de 2 planos seguidos que a cualquiera de los 2 por separado. La misma cara de un actor, mirando primero a un plato de sopa y luego a un ataúd, se interpreta de forma completamente distinta, según el orden del montaje, aunque la expresión de la cara sea exactamente la misma. Hay efectos todavía más extraños en este terreno. El efecto auditivo de microondas describe cómo ciertas frecuencias de radio pulsada pueden hacer que una persona perciba clics, zumbidos o golpeteos sin que exista ningún sonido real en el ambiente. El efecto hipersónico es la afirmación, todavía debatida en la comunidad científica, de que aunque no podamos oír conscientemente ciertos ultrasonidos,
Su presencia sí altera nuestro estado fisiológico y psicológico de algún modo medible. Y el efecto ventrílocuo explica por qué, cuando ves a un muñeco mover la boca mientras alguien habla, juras que la voz sale de ahí. Tu cerebro combina lo que ve con lo que oye, y cuando hay conflicto entre ambos sentidos, prioriza casi siempre lo visual por encima de lo auditivo. El ruido también te roba concentración de formas que no esperarías. El efecto del habla irrelevante demuestra que escuchar voces de fondo, incluso en un idioma que no entiendes en absoluto, empeora tu capacidad de recordar una lista mucho más que cualquier otro tipo de ruido ambiental, como el tráfico o una máquina. Cuando hay conflicto entre lo que ves y lo que tu cerebro intenta procesar al mismo tiempo, aparece el efecto Stroop. Nombrar el color de la tinta de la palabra azul, escrita en color rojo, te toma notablemente más tiempo que si el color de la tinta y la palabra coinciden. Tu cerebro lee antes de poder evitarlo. Cerramos este bloque con algo que seguro has sentido viendo animación en 3D o un robot con forma humana: el valle inquietante. Esa sensación de incomodidad casi visceral que provoca algo que se parece demasiado a un humano sin llegar a serlo del todo. Cuanto más cerca está de parecer real sin conseguirlo, más nos perturba, en lugar de menos. Pasemos a las historias que te cuentas sobre ti mismo y sobre los demás, que es donde la cosa se pone todavía más personal. Empieza con el efecto Barnum. Cuando lees una descripción de personalidad vaga y genérica, como un horóscopo, pero te la presentan como si fuera específicamente diseñada para ti, tiendes a sentir que te describe con una precisión asombrosa. Es buena parte de por qué la astrología, las lecturas de fortuna y hasta algunos tests de personalidad online convencen a tanta gente. La descripción podría aplicarse a casi cualquiera, pero tu cerebro la siente personal. A veces el problema no es lo que crees de otros, sino lo que asumes que ya saben. La maldición del conocimiento ocurre cuando, al dominar un tema, das por hecho, sin darte cuenta siquiera, que los demás comparten ese mismo nivel de información. Es la razón por la que un experto a veces explica fatal algo sencillo. Se le olvida lo que es no saberlo. Tus expectativas, además, moldean la realidad de una forma que ya hemos explorado a fondo en este canal. Si esperas mucho de alguien, es más probable que esa persona rinda mejor. Es el efecto Pigmalión. Si esperas poco, de otra persona o de ti mismo, el rendimiento tiende a bajar. Es el efecto Golem. Ambos son formas del fenómeno más amplio conocido como profecía autocumplida, donde una predicción se cumple en parte simplemente porque alguien creyó, con la suficiente fuerza, que se iba a cumplir. Por otro lado, hay muchísimas personas exitosas que no logran creer en su propio éxito, por mucha evidencia que tengan delante. El síndrome del impostor describe esa sensación persistente de no merecer tus propios logros y el miedo constante a ser descubierto como un fraude en cualquier momento, sin importar cuánta prueba real exista de tu competencia. Muy relacionado está el efecto peor que el promedio, la tendencia a subestimar tus propias capacidades en comparación con las de los demás, incluso cuando objetivamente estás por encima. Hay también un sesgo casi universal sobre cómo vemos el mundo entero. El realismo naif es la creencia de que percibimos la realidad de forma totalmente objetiva y que cualquiera que piense distinto debe estar desinformado, ser irracional o tener algún sesgo evidente, olvidando convenientemente que nosotros también tenemos los nuestros. Esto se conecta directamente con el efecto de medios hostiles, donde las personas con una opinión muy marcada sobre un tema tienden a percibir la cobertura mediática como injusta hacia su postura, sin importar cuán equilibrada sea esa cobertura en realidad. Las emociones también nos engañan sobre nosotros mismos, casi siempre en el peor momento posible. La brecha de empatía caliente-fría es subestimar cuánto van a influir tus propios estados emocionales, hambre, cansancio, enojo, en tus decisiones futuras, algo que descubrimos una y otra vez, demasiado tarde, cuando ya hicimos algo de lo que nos arrepentimos. Y el efecto de negatividad confirma que, aunque algo bueno y algo malo tengan exactamente la misma intensidad objetiva, lo malo siempre nos pesa más en la memoria y en el ánimo. Cerramos este bloque con algo curioso sobre la culpa, de los hallazgos más extraños de la psicología social. El efecto Lady Macbeth describe cómo, después de hacer algo que consideramos moralmente incorrecto, sentimos una necesidad casi física de lavarnos las manos o el cuerpo,
como si pudiéramos limpiar también la conciencia con agua y jabón. Ahora, vamos al terreno de las decisiones, el dinero y la persuasión, donde tu cerebro toma atajos constantemente sin pedirte permiso. Para empezar, evitas lo ambiguo de forma casi automática. El efecto de ambigüedad describe nuestra tendencia a rechazar opciones que sentimos incompletas o con información faltante, aunque en términos objetivos no sean peores que las demás opciones disponibles. Algo parecido pasa con el riesgo, aunque de una forma contradictoria. Frente a dos opciones, una segura y otra incierta, casi siempre eliges la segura. Es el efecto de certeza. Pero si las dos opciones son inciertas, de repente te vuelves mucho más arriesgado, porque le damos mucho más peso psicológico a lo que sentimos garantizado que a lo que es solo probable, aunque matemáticamente la diferencia sea pequeña. Muy relacionado está el efecto de subaditividad. Cuando divides una probabilidad en varias partes, la suma de esas partes nos parece más alta que la probabilidad del conjunto completo, aunque matemáticamente sea exactamente lo mismo. El valor que le damos a las cosas también es completamente relativo, no objetivo. El efecto de posesión hace que valores más un objeto por el simple hecho de que ya es tuyo, comparado con el valor que le darías exactamente al mismo objeto si no te perteneciera. Y el efecto Diderot explica cómo comprar una sola cosa nueva, un mueble, una prenda de ropa, puede desatar una cadena entera de compras adicionales, porque de repente todo lo demás no combina con lo nuevo que acabas de adquirir. Hablemos de motivación porque aquí hay algo que contraintuitivamente te puede arruinar un hobby. Si le pagas a alguien por hacer algo que ya disfrutaba hacer gratis, es probable que termine disfrutándolo bastante menos. Esto se llama el efecto de sobrejustificación y ocurre porque la actividad pasa de estar motivada internamente por el simple placer de hacerla a depender del premio externo. Cuando ese premio desaparece, el interés original casi nunca vuelve solo. Hay efectos curiosos sobre cómo evaluamos comparando una cosa con otra. El efecto de menos es mejor demuestra que a veces preferimos la opción más pequeña cuando la evaluamos sola, pero cambiamos completamente de opinión en cuanto la comparamos lado a lado con la opción grande. Y en un experimento clásico con ratas, el efecto Crespi mostró que un animal que primero recibe una recompensa grande y luego una más pequeña baja su rendimiento mucho más que uno que solo recibió recompensas pequeñas desde el principio. Lo que importa no es solo el premio en sí, sino la comparación con lo que recibías antes. En cuanto a persuasión, cuidado con presionar demasiado fuerte. El efecto boomerang describe cómo intentar convencer a alguien de forma demasiado agresiva puede provocar justo lo contrario de lo que buscabas, empujando a la persona aún más hacia la postura opuesta. Y paradójicamente, intentar censurar o esconder cierta información puede tener exactamente el mismo resultado. El efecto Streisand multiplica la atención sobre algo precisamente por el intento de ocultarlo, llamando mucho más la atención que si nunca se hubiera intentado tapar. El estilo del mensaje también importa mucho más de lo que crees, independientemente del contenido real. El efecto de rima como razón hace que una frase suene más verdadera simplemente por estar formulada en rima, aunque el contenido sea idéntico al de su versión sin rima. Y el efecto sleeper, o efecto durmiente, explica cómo un mensaje persuasivo, proveniente de una fuente poco creíble, puede volverse con el paso del tiempo más convincente, a medida que olvidamos quién lo dijo originalmente y solo nos queda en la memoria el mensaje en sí. Cerramos este bloque con dos efectos que se notan a largo plazo, durante generaciones enteras o décadas completas. El efecto Matthew explica cómo una pequeña ventaja inicial, como aprender a leer un poco más rápido que tus compañeros de clase, tiende a generar más ventajas con el paso del tiempo, mientras que quienes se quedan un poco atrás acumulan cada vez más dificultades, ampliando la brecha como una bola de nieve que no deja de crecer. Y el efecto Flynn documenta cómo, generación tras generación, los puntajes promedio en pruebas de coeficiente intelectual han subido de forma constante, alrededor de 3 puntos por década, algo que los investigadores atribuyen a una mezcla de factores sociales y educativos, sin que exista todavía un consenso total sobre cuál es la causa exacta detrás de esta subida sostenida. Para terminar, un bloque de rarezas y costumbres del cerebro que probablemente reconozcas en tu propio día a día. Empieza con algo muy personal. Tendemos a preferir, sin darnos cuenta, los números que coinciden con la fecha de nuestro cumpleaños,
por encima de cualquier otro número al azar. Es el efecto del número de cumpleaños, y es todavía más fuerte cuando se trata de números mayores a 12, que es justo donde deja de coincidir con nada cotidiano excepto tu fecha de nacimiento. Casi lo mismo pasa con las letras de tu propio nombre. El efecto de la letra del nombre describe esa preferencia inconsciente por las letras que componen tu nombre frente a cualquier otra letra del alfabeto. Hay un sesgo que afecta hasta a los expertos más entrenados en su campo. El Einstellung es esa costumbre mental que te hace aferrarte a una solución que ya conoces, incluso cuando existe otra más simple y mucho más eficiente justo frente a ti, solo porque tu cerebro está atascado en el patrón anterior que ya le funcionó antes. Algunos vínculos también nacen de formas bastante inesperadas. El efecto Florence Nightingale describe esa situación en la que un cuidador termina enamorándose de la persona a la que cuida, incluso si casi no existe comunicación real entre ambos más allá del cuidado básico diario. Y el efecto del muñeco Kewpie explica por qué ciertos rasgos físicos en los bebés, una frente alta, una cara redondeada, ojos grandes, activan en los adultos un instinto casi automático de protección y ternura, sin que lo decidamos de forma consciente. Sabernos observados también nos cambia, y de formas medibles en laboratorio. El efecto Hawthorne ocurre cuando una persona, de forma consciente o inconsciente, modifica su comportamiento simplemente porque sabe que está siendo observada en ese momento. Algo parecido, pero desde el otro lado de la mesa, pasa con el efecto de expectativa del observador. Las creencias previas de un investigador pueden influir, sin que él mismo lo note, en los resultados de su propio experimento, contaminando la supuesta objetividad de la ciencia. Hay efectos sobre cómo procesamos los errores y el placer que tienen bastante lógica una vez los entiendes. El efecto de la torpeza encantadora, o efecto Pratfall, demuestra que las personas muy competentes se vuelven más simpáticas después de cometer un error, porque ese error las hace ver más humanas y accesibles. Mientras que a una persona promedio, el mismo error exacto la hace parecer menos simpática, no más. Y la cinta de correr hedónica explica por qué, sin importar cuán bueno o malo sea un evento concreto en tu vida, tu nivel general de felicidad tiende a volver con el tiempo a un punto base relativamente estable, como si tuvieras un termostato emocional interno. Terminamos con dos efectos muy de la vida moderna, los que probablemente vives sin ponerles nombre todavía. El efecto Tamagotchi describe el apego emocional real que llegamos a desarrollar hacia máquinas, robots o programas, sobre todo cuando estos simulan algún rasgo de comportamiento humano o necesitan nuestro cuidado. Y el efecto Tetris ocurre cuando una actividad ocupa tanto tiempo y atención que empieza a colarse en tus pensamientos, en tus imágenes mentales y hasta en tus sueños, mucho después de haber dejado de practicarla activamente. Y así llegamos a más de medio centenar de formas en las que tu cerebro decide, recuerda, percibe y se relaciona con el mundo, sin pedirte permiso en ningún momento del proceso. Lo más inquietante de todo esto no es ningún efecto en particular. Es darte cuenta de que probablemente, mientras veías este video, ya identificaste al menos 5 o 6 que te han pasado a ti esta misma semana sin que supieras que tenían nombre. Tu cerebro no es la máquina racional y objetiva que crees que es. Es un sistema lleno de atajos, sesgos y trampas heredadas de la evolución que funcionan razonablemente bien la mayoría del tiempo y fallan de formas predecibles el resto del tiempo. Si alguno de estos efectos te hizo pensar en una situación real de tu vida, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál fue el que más te sorprendió o el que más reconociste en ti mismo? Y si quieres que sigamos explorando la mente humana, efecto por efecto, no olvides darle like y suscribirte al canal. Esto es solo el principio.